Buenos días, hoy vamos a revisar el concepto de campo eléctrico, que es uno de los temas más recurrentes para Física 3 en nuestro programa de estudios. En general, el concepto de campo eléctrico se define como una propiedad física que se extiende en el espacio y que se describe en función de la posición que ocupa un cuerpo en un sistema de referencia tridimensional. En estos casos, nosotros nada más vamos a utilizar dos dimensiones. Definición. Es el espacio que rodea un cuerpo cargado dentro del cual se manifiestan las originadas por la carga de dicho cuerpo. Para estudiar el campo eléctrico nos vamos a auxiliar de una cosa que vamos a llamar la carga de prueba, la cual debe reunir las siguientes características: que sea puntual, pues ella analizaremos las propiedades físicas de cada punto del campo. Su valor debe ser muy pequeño para que su propio campo no interfiera ni modifique el campo que estamos analizando, y su carga eléctrica siempre se considera positiva para darle dirección al campo eléctrico que estamos considerando. La estructura de un campo eléctrico la asumió Michael Faraday y supuso una carga que genera el campo eléctrico y una carga positiva de prueba para poder darle dirección a nuestro campo. Cumple las siguientes características, aquí las puedes leer. Vamos a partir de lo que ya vimos, que es la ley de Coulomb de las cargas eléctricas, donde la fuerza es igual a la constante por Q entre R cuadrada. Aquí le ponemos una Q mayúscula y una Q minúscula, diciendo que esta es la carga que genera el campo y esta es una carga que podría ser la de prueba. Y el campo eléctrico se define como E es igual a K por Q entre R cuadrada, es decir, solamente tiene de diferencia esta Q minúscula. Para que desaparezca de esta ecuación la tenemos que pasar hacia el lado de la fuerza, y está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tenemos que el campo eléctrico resulta ser la fuerza que recibe la carga generada por un campo eléctrico. Y tenemos nuestras dos ecuaciones principales para trabajar con el campo eléctrico. Si queremos poner gráficamente o un esquema de lo que estamos representando como campo, pues necesitamos un punto y una carga eléctrica. Voy a suponer que esta azul grande es la carga eléctrica, el punto es este, y tenemos los elementos que genera esta carga positiva. Es un campo, estas líneas simulan el campo, y tenemos la distancia R, donde la K es la constante que ya hemos utilizado en el caso de la fuerza eléctrica. Q es una carga eléctrica en coulombs y R es la distancia al punto en metros para el sistema internacional. Y E es el campo eléctrico y sus unidades nos quedan newton sobre coulomb. El campo eléctrico tiene carácter vectorial. Cuando hay más de una carga se deben sumar los campos que generan cada una de las cargas sobre los puntos deseados. Es decir, tenemos una carga Q1 positiva, una carga Q2 positiva, una carga Q3 negativa y un punto donde vamos a medir el campo eléctrico. Entonces los diferentes elementos que necesitamos son las cargas, las distancias, y sabemos que el efecto de estas se sentirán sobre la línea que une el punto y cada una de las cargas. Suponemos que el punto es positivo y la carga 2 generará un efecto de repulsión. La carga 1 también generará un efecto de repulsión. Y la carga 3, como es negativa, generará un efecto de atracción. Y después esto se convierte en una suma vectorial de la que ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, esto resulta ser que el campo 1, el campo 2 y el campo 3 los calculamos en la magnitud con esta ecuación y luego realizamos la suma vectorial que corresponda. ¿Correcto? Vamos adelante. Aquí tenemos una carga positiva y un punto. Tenemos que la carga Q1 vale 14 nanocoulombs, que la distancia es de 50 milímetros y queremos saber el campo eléctrico a esta distancia. Entonces tenemos nuestra ecuación, K por Q entre R cuadrada. Sustituimos en nuestra ecuación, hay que tener cuidado. Los nanocoulombs, recuerden, son por 10 a la menos 9 coulombs. Y los metros, 50 milímetros, corresponden a 0.05
al cuadrado. Y obtenemos que nuestro campo eléctrico a esa distancia en ese punto corresponde a 5.04 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Dice calcular el campo resultante sobre el punto P que ejerce Q1 y Q2. Tenemos aquí dos cargas, las dos son negativas y las dos generarán una fuerza de atracción, pero como están en diferentes lados, una será positiva y la otra será negativa por el carácter vectorial que tenemos. Aquí lo tenemos, vamos a tener que calcular para las dos distancias que tenemos. Esta flechita, como la carga de prueba la consideramos positiva y la carga Q1 negativa, entonces esta debe ser campo 1 y campo 2, porque son de atracción. En este caso, con el carácter vectorial, sabemos que E2 debe ser positiva y E1 debe ser negativa. Aquí tenemos la sustitución. E1 vale 5.04 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb y E2 vale 2.02 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. E2 es positivo y le restamos E1 y nos queda que nuestro campo resultante debe de tener un valor de menos 3.02 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Es decir, está hacia la izquierda. Muy bien. Aquí te dejo este ejercicio. Realízalo para que hagas tus cálculos. Nada más tienes que fijarte que Q1 es positiva, entonces generará una fuerza de repulsión, y Q2 es negativa y generará una fuerza de atracción. Utiliza el carácter vectorial y realiza el ejercicio. Continuamos. Para cuando tenemos dos cargas en forma de triángulo y uno de los vértices es el punto donde debemos analizar, lo consideramos positivo y Q1 positivo, entonces generará un campo de repulsión E1, y también Q2 es negativo, generará también un campo de repulsión. Aquí nos dan las dimensiones. Por teorema de Pitágoras encontramos la distancia de la hipotenusa y nos dan los datos de Q1 y Q2. Entonces el campo 1 será 3.5 por 10 a la 6. El campo 2 será 8.1 por 10 a la 5. Muy bien, ya calculamos las magnitudes del campo 1 y el campo 2 y ahora tenemos que hacer la suma vectorial. Ponemos nuestro plano cartesiano, aquí está en color negro, y observamos que E1 solo tiene componente en Y y E2 tenemos que descomponer en componente X y componente Y. Entonces necesitamos el ángulo que se forma con la horizontal, al cual llamaremos A. Como tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a calcularlo con la función coseno. Entonces A es igual a coseno a la menos 1 de 8 entre 10 y me da que es un ángulo de 36.86 grados. Cuando hacemos los campos en X va a ser igual a menos la componente X2 menos la componente X del campo 2 por el coseno del ángulo alfa. Y para el campo en Y va a ser todo E1 más la parte de E2 que va sobre el eje Y. Entonces nos queda que la suma del campo en X me da que es menos 8.1 por 10 a la 5 coseno de A. Me da que es 6.48 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. La suma del campo sobre Y me queda que es 3.5 por 10 a la 5 más 8.1 por 10 a la 5 seno del ángulo A. Y me da una cantidad de 3.986 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. El E total resulta al aplicar el teorema de Pitágoras con la componente X y la componente Y. Ya no lo pongo aquí para que no se complique más, pero realiza la operación y verás que nos da 7.6 por 10 a la 5. Y el ángulo que me da es menos 31.59. Voy a graficar para obtener
el ángulo completo. Entonces pongo aquí un croquis de mi plano cartesiano y veo que la componente X es negativa y la componente Y es positiva, por lo tanto mi vector de campo eléctrico debe de quedar en el tercer cuadrante. Y ese ángulo de 31 debe ser este amarillo, y el ángulo completo resulta ser 180 menos el ángulo que yo tengo. Entonces, mi vector campo eléctrico tendrá la magnitud de 7.6 por 10 a la 5 nanocoulomb con un ángulo de 148.41 grados. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.